que abra su Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 19, el versículo 20. Como usted puede darse cuenta, esta mañana el título de nuestra enseñanza es Aprende a edificar. Y vamos a hablar de crecimiento, de cómo edificar. Yo quisiera aquí que levantaran la mano, ¿cuántos están interesados en crecer? Bueno, yo sé que para los lados no estamos interesados, ¿cierto que no? Pero crecer espiritualmente sí, personalmente, eso sí nos interesa, ¿cierto que sí? Bueno, entonces esta enseñanza de esta mañana eso tiene que prestarle mucha, pero mucha atención. Como en toda familia, en todas las familias, una de las preocupaciones más grandes que tienen los papás, a propósito, feliz día para los padres, ahorita al final oramos por ellos, entonces feliz día a los padres que están esta mañana acá. La preocupación que tienen los padres, papá y mamá, es levantar a sus hijos bien. Y entonces, ¿qué hace la mamá? Se preocupa porque en los primeros mesecitos de vida, ¿qué tenga ese niño? ¿Buena qué? Alimentación. Pero esto es fundamental, que el niño coma bien, que el niño se alimente bien, en esas épocas yo no me imaginaba, pero cuando un bebé está pequeño sí es importante que esté robusto, que esté gordito. Eso habla de que está bien cuando está pequeñito, ¿no? Entonces lo alimentan bien, fundamental, es importante hacer esto. Pero igual ya no es un bebecito, sino que va creciendo. También existe la preocupación de que él siga formándose y entonces viene la educación. Y como estamos hablando de edificar, es como si yo tuviera que hacer una construcción. Y entonces yo voy colocando los ladrillos. El papá va colocando los ladrillos de lo que quiere que su hijo sea en el futuro. Y él va haciendo una edificación pequeña, pero tiene que ser ¿qué? Firme. Y él no va a colocar cualquier cosa ahí porque le interesa que ese niño crezca ¿qué? Bien, es importante que crezca bien. Y entonces él va paso a paso haciendo cada educación, cada llamado de atención se convierte entonces en un fundamento y en una base sobre algo que está construyendo ¿quién? Ese padre. Cuando lo envía al colegio, él está colocando un ladrillo. Cuando le enseña valores y le dice, en esta casa no se dicen mentiras, está colocando un ladrillo. Cuando le dice, hijo, hay que trabajar porque es que eso de andar con la lotería y andar haciendo cosas así, no, hay que trabajar, hay que ahorrar. Hay papás que le enseñan a sus hijos desde pequeñitos, les dan las 11 y les compran una alcancía. Esto es para que aprendas a ahorrar. ¿Ellos qué están colocando? Ladrillos. Y finalmente ellos esperan tener una edificación, una construcción que sea lo suficientemente fuerte para que ese niño pueda seguir ¿qué? Edificando, creciendo. Llegará un momento en que ese niño tomará decisiones importantes, pero esas decisiones ya las toma él. Pero es muy importante lo que se le enseñó cuando pequeño. Si estos fundamentos, si estas bases que se colocaron al comienzo no son lo suficientemente fuertes, firmes y claras, cuando llegue el momento que él tenga que tomar decisiones por sí solo, por su cuenta, va a tener muchos líos. Por ejemplo, para que usted comprenda un poco lo que le estoy hablando, mire, la profesión es una decisión importante. En qué va a ser el hijo, en qué va a trabajar, eso es fundamental. Y entonces el papá le enseña a trabajar, pero si el papá tiene una habilidad, pues se la enseña a ver si el hijo de pronto por ahí le pega y pues desarrolla eso más grande. Pero ¿sabe? Hay decisiones más importantes que la profesión. Una trascendental es con quién se va a casar ese muchacho. ¿Sabía usted, y eso es importante que lo tengan presente, que la decisión de con quién se va a casar ese muchacho es fundamental? Mire, una persona puede tener una super profesión, pero si se casó mal, eso es una tortura toda la vida. Tanto es así que hasta la profesión se puede dañar por el pésimo matrimonio. Y esa decisión es tan trascendental que los papás hasta quieren meterse, impedir y le prohíben, y eso le tratan hasta de espantar las viejas a los muchachos o los muchachos a las muchachas, porque dicen es que ese no le conviene, porque saben lo importante que es. A los jóvenes que nos están viendo en casa o que están aquí, la decisión más importante que tú puedes tomar,
luego de conocer a Cristo, es con quién te vas a casar, porque eso va a definir cómo va a ser tu futuro. Y si la tomas mal, es una tortura. Pero si la tomas bien, vas a poder edificar algo valioso, vas a poder levantar a tus hijos como corresponde, vas a poder crecer no solamente personal, de manera personal, familiar con hijos, sino también como pareja van a poder construir una cantidad de cosas que no se puede hacer solo. Pero hay que aprender a edificar ¿qué? Bien. Y llegará un momento en que ese muchacho va a tener que tomar esa decisión de con quién se va a casar. Y si ha tenido buenos principios, buenos fundamentos, va a tomar una buena decisión. Pero todo está en ¿qué? En el fundamento, en cómo es que las cosas se colocan desde el comienzo, desde el principio. Cómo es que desde niños se les enseñó. Papá, mamá, usted que me está escuchando en este momento, si haces bien la tarea hoy con ese bebé, con ese niño de 1 año, con ese niño de 2, de 3 años, cuando él tenga 20, 30, 35, no te va a traer dolores de cabeza, porque lo fundamentaste bien. Pero si no lo haces bien, bueno, prepárese, porque va a tener 35 años y le va a llegar con problemas a la casa y le va a traer líos y ay, pero ¿qué pasó acá? Ahora, entonces, la pregunta es, ¿cómo aprendemos nosotros a edificar bien? Quiero que usted esta mañana tenga muy claro cómo se puede construir bien. Aprenda a construir, que es el título de nuestra enseñanza. Vamos a leer entonces la escritura ahí en Efesios capítulo 2, versículo 19 y versículo 20. Dice así la escritura: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nosotros estamos desarrollando todo el estudio acerca del libro de Efesios y yo sé que tú hasta este punto ya has aprendido grandes cosas. Lo último que hablamos es que nosotros tenemos algo que nos une, algo que nos da unidad. Esa unidad es producto de la paz y esa paz es producto de una reconciliación. La reconciliación la ganó primero ¿quién? Cristo. Él hizo la paz de Dios con nosotros, pero también permitió que entre los seres humanos, entre nosotros, existiera paz. Y cuando hay paz, entonces se desarrolla la unidad. Pero ahora Pablo pasa a establecer algunas cosas y verdades importantes, realidades de la iglesia y realidades de la vida espiritual. Y quiero que prestemos atención a dos cosas principalmente. En el versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pablo está diciendo algo importante y está enfatizando nuestra familiaridad, y eso es lo primero que quiero que tengas presente. Nosotros tenemos una familiaridad y eso implica que tú perteneces a algo. Y dice ahí el versículo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En primer lugar, tú perteneces a un grupo de gente que se llaman santos. Tú ahora haces parte de ese grupo de gente, eres conciudadano. Y cuando nosotros decimos conciudadano de los santos, eso está llevándonos a entender que no estamos solos, no andamos solos. Esto no es un camino, la vida cristiana no es algo que se vive de manera solitaria, aislada. Usted no es una isla por allá, yo soy el cristiano solitario. No, nosotros hacemos parte de un grupo de gente que se llaman los santos. Eso es fundamental. Tú no estás solo. Los cristianos vamos en compañía al cielo. Vamos unidos ¿a dónde? Al cielo. Aunque evidentemente la salvación es un asunto personal, nadie puede hacer los asuntos para salvar a otro. No, la salvación es un asunto personal. Pero luego que tú eres salvo, toda la experiencia cristiana, todo el desarrollo de la vida cristiana se hace en compañía. No es solitario este camino. Y eso a lo que nosotros pertenecemos se llama ¿qué?
los santos. Ahora, ese término santos ya define y establece qué es lo que somos nosotros en todas las áreas de la vida, y préstame mucha atención. No solamente pertenecemos a un grupo de gente, sino que esa gente se llaman santos. La palabra santo es una palabra que significa separado, apartado, consagrado. Nosotros cuando hablamos de santidad pensamos en una persona que no falla, que nunca se equivoca, ¿cierto que sí? Pero en realidad el término santo hace referencia a la separación o a la diferencia total de un objeto, de una persona con respecto a los demás. Cuando aquí dice Pablo que nosotros somos conciudadanos de los santos, está diciendo que tú no solamente estás en compañía de un grupo de gente, de un grupo de personas, sino que además esa gente es diferente. Es diferente a todos los demás. El cristiano se diferencia, es santo de todos los demás personas. Algunos ejemplos para que tú comprendas lo que yo estoy diciendo. Nosotros valoramos cosas diferentes a lo que valora el mundo. Por ejemplo, la mansedumbre. Usted sabe, hay un dicho popular, o bueno, más bien hay un pensamiento y una idea en la calle, y es que uno no se la tiene que dejar que montar de nadie. Uno no se la puede dejar que alguien venga aquí a abusar de uno. No, uno no puede dejar eso. Y eso se traduce en dichos: el que está quieto se deja quieto, el que la hace la paga. Usted, ojo. Sí, esos dichos nos hablan a nosotros de que no me la dejo. No puedo dejar que alguien abuse de mí. ¿Y qué pasa en el mundo? Usted ve gente en la calle que un carro se lo pasó y entonces el otro, y es que a mí no me puede pasar, y empieza la competencia en los carros, y entonces uno cierra al otro y el otro más adelante lo cierra, y finalmente un estrellón o una cosa así, y si no se bajaron a darse golpes, ay, porque yo no me la dejo montar. ¿De quién? De nadie. Eso es lo que piensa el mundo. Pero nosotros los cristianos valoramos y apreciamos la mansedumbre. El Señor Jesús dijo: bienaventurados los mansos. Y ahí más adelante dice ahí en el capítulo, Mateo capítulo 5, dice: si uno te pega en la mejilla, póngale ¿qué? Y entonces eso choca contra lo que es el mundo. Porque nosotros que escuchamos lo que dicen en la calle, no se la deje, y de repente en la iglesia nos dicen contrario. Entonces tiene que haber una inversión de lo que tú valoras y de lo que tú aprecias, una inversión de lo que tú consideras que es válido, de lo que tú consideras que es correcto. Nosotros los cristianos valoramos a los pacificadores, valoramos a los que son mansos. Un creyente no le dice a alguien que es calmado: este sí es que es mucho que mejor dicho. Usted sabe, ¿no? No, nosotros decimos y entendemos: amén. Eso es lo que nos ha llamado a hacer que Cristo. Eso es lo que el Evangelio nos ha llamado a hacer. Nosotros valoramos cosas diferentes, pero eso es otra cosa que quiero que tenga en cuenta. Nosotros valoramos las mismas cosas que el mundo, pero en un sentido más profundo. ¿Cómo así? ¿Qué está queriendo decir, pastor, con eso? Atentos. Tanto el mundo como nosotros valoramos la honestidad. ¿Estamos de acuerdo en que eso es algo bueno? ¿Cierto que sí? La honestidad. Mire, la gente en la calle habla de honestidad. Que usted no necesita ser cristiano para que la gente hable de honestidad. Pero hay una gran diferencia. Nuestra santidad nos implica entender que la santidad no solamente es algo que se da en las conductas externas, sino también en las conductas internas. Así que una persona no es honesta solamente por lo que haga en su trabajo, con el manejo de la plata allá. No, es honesta si él no se miente a sí mismo cuando está haciendo algo mal y cree que está viviendo bien, y él se engaña. No, pues eso está mal, pero no, yo voy bien. Ese no es un honesto. Una persona no es honesta cuando en la iglesia tiene una apariencia de todo perfecto, y ese es un buen esposo, ese es un buen hijo, ese es qué espiritual que se ve, pero en la casa es una locura. Eso no es lo que nosotros valoramos. Nosotros entendemos que la honestidad es algo que va más allá, es más profundo. Y quiero que tú tengas en cuenta esta mañana algo: perteneces a un grupo de personas que son diferentes.
Nosotros vamos al cielo en compañía. Iniciamos este camino solos, pero vamos al cielo en grupo. Y ese grupo de gente es diferente a este mundo. Pero sigue diciendo ahí el versículo 19. Y miembros de la familia de Dios, dice ahí el versículo 19. Y lo segundo que quiero que tengas en cuenta es que nosotros no solamente pertenecemos a un grupo de gente, a un grupo que se llaman los santos, sino que somos miembros de la familia de Dios. Y a mí me gusta más, como dice en el idioma original, somos de la casa de Dios. ¿Sabe? Nosotros pertenecemos a esa gente que está en la casa de Dios. ¿Gente de qué? De confianza. ¿De confianza de quién? De Dios. Nosotros somos ese grupo de personas. Y entonces, quiero que entiendas algo. Nosotros como grupo de creyentes, iglesia, la iglesia, somos la familia más grande de la tierra. Lo repito porque usted tiene que entender esto. Nosotros los cristianos, por los lazos que nos unen y porque somos de la confianza de Dios, somos la familia más grande que pueda existir en la tierra. Amén. Y eso tiene unas ventajas, ¿sabía? Hay unos mandamientos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en donde se nos llama y se nos manda a nosotros a ser hospitalarios. Usted sabe qué es la hospitalidad, ¿no? Es recibir a alguien, a un viajero, y brindarle techo, comida, mientras está en su viaje. Ahora, yo no sé si usted, y que levante la mano el que lo haga, y usted estaría dispuesto a recibir en su casa por allá a alguien de Oriente, alguien que venga de China, de Corea, de cualquier país de esos, de por allá de Singapur, una cosa bien lejana, que usted no conozca. Venga, yo lo dejo aquí dormir en la casa y tranquilo, le doy alimento. Y si usted lo haría así como, venga aquí. Miren, yo no lo haría, hermano. Solamente lo haríamos si ese dice que es cristiano y nosotros escuchamos, él es cristiano y viene de otra iglesia y viene aquí a predicar el evangelio o viene a compartir con nosotros. Ahí sí abrimos las puertas de nuestra casa, porque es que parte de nuestra familia. Los lazos espirituales que nosotros tenemos rompen las barreras nacionales, hermano. Y mire, y no puedo contarle aquí historias, pero hay muchas en donde gente de otros lugares del mundo llegó a sitios solos. No sé dónde me voy a quedar acá. Y de repente fue a una iglesia cristiana y allá entró a alabar a Dios y fue, ¿usted de dónde viene? De otro lugar. Y no, pero yo soy cristiano y allá estamos sirviendo a Dios. Venga, se queda en mi casa. Todo porque somos la familia más grande de la tierra. ¿Sabía usted eso? Aleluya, tenemos familia en todos los lugares del mundo. Amén. Eso es importante que usted lo tenga presente. Pero eso también, como iglesia, ya no hablando del grupo de personas que es la iglesia, sino del edificio. Bueno, aunque no tanto el edificio, sino la congregación, la iglesia, la casa de Dios, es el lugar donde los cristianos aprenden la cultura de los cristianos, donde los cristianos aprenden a ser cristianos, donde nosotros enseñamos a nuestros niños y donde nosotros compartimos las cosas que nos hacen cristianos. ¿Qué pasa en una familia? En una familia, la cultura de esa familia se transmite en el día a día y en las charlas que todos los días están teniendo los padres. ¿Con quiénes? Con los hijos. Entonces se sientan a comer y usted fíjese cómo come el papá, así resulta comiendo ¿quién? El hijo. Si el papá le gusta, les enseña a comer con cubiertos. A mí mi papá desde pequeño nos enseñó a comer con cuchillo y tenedor, incluyendo el pescado, hermano. Y esta es la fecha que yo me como un pescado con cuchillo y tenedor y no me unto. Eso requiere entrenamiento. Son años de entrenamiento. Pero así aprendimos en la casa, porque así se aprende la cultura de ¿qué? De la casa. Si usted no le enseña a comer a su hijo con cubiertos, pues él cogerá la carne o la cuchara y no tendrá problema, porque eso es lo que aprendió. ¿En dónde? En casa. Bueno, la iglesia es el lugar donde nosotros aprendemos la cultura
y cómo ser cristianos. Cuando tú vienes aquí y escuchas la palabra, amén. Cuando estamos en la alabanza y los que están aquí al frente te dicen levanta tus manos, es que cuando estamos cantando levantamos las manos. Al comienzo usted no entiende por qué, pero cuando empieza usted a adorar a Dios, usted, ahora sí levanto mis manos, porque ya no es que me diga, sino que me nace. Yo no sé, pues yo nunca fui inconverso, ¿no? Entonces no sé, bueno, yo fui cristiano, realmente nacido de nuevo cuando tenía 18 años, pero cuando digo que no fui inconverso es que nunca estuve realmente viviendo en el mundo como tal. Así que para mí, por ejemplo, venir a la iglesia y danzar en la alabanza, pues era que normal, toda la vida eso para mí fue normal. Yo no sé cuál será la experiencia de una persona que por primera vez viene a la iglesia y estamos nosotros en una canción y aleluya y levantamos las manos y de repente empezamos a saltar. Yo en esa persona como que empieza a mirar raro porque esta cosa que es esta gente como rara. Pero de repente cuando ella empieza a seguir y Dios toca su corazón, eso ya se le hace normal. Y espere usted 2, 3, 4, 5 meses y también lo ve ahí. Porque aquí es donde se aprende precisamente que eso, acá, en este lugar es donde nosotros aprendemos cómo ser cristianos. Por eso en IVAC Central, en esta iglesia, nosotros le damos una importancia superlativa, una importancia fundamental a la palabra de Dios. Mire, hermano, todo puede cambiar, pero no va a cambiar nunca en bendición abundante que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Amén. Eso no lo vamos a cambiar bajo ninguna circunstancia, hermano, y mientras yo sea el pastor de esta iglesia, así será y punto. Amén. Eso no lo vamos a negociar. Yo puedo negociar con usted quizás el color de la pared, quizás venga pastor, es que esa luz allá, podemos negociar que es que ese título quedó feo, cualquier cosa de esas. Pero la palabra de Dios, no. En IVAC Central tú aprendes eso. En IVAC Central tú entiendes, aquí le damos preeminencia ¿a qué? A la palabra de Dios. Aquí es fundamental para nosotros eso. Tú aprendes que en IVAC Central ser cristiano se debe reflejar en todas las áreas de tu vida. Por eso aquí en el púlpito yo siempre voy a estar predicando en contra de la hipocresía. Aquí en el púlpito yo siempre le voy a estar predicando a ustedes, esposos, que llegan a su casa y tratan a sus mujeres no como cristianos. Usted es un hipócrita, porque ser cristiano es aquí y allá en su casa. Amén. Y a esposa, porque dicen amén las hermanas todas contentas, ¿no? Ay, hermanas, ustedes también, si en la casa es una cantaleta y una peleadera, olvídese, eso no es ser cristiano. Usted tiene que ser en su casa lo mismo que es aquí. Uno las ve aquí y los ve aquí. Y uno dice, ese hermano no es ni bravo. No, dice, blancos, pero vaya a la casa y se da cuenta, ¿qué dirán los vecinos de esos cristianos? Aquí nosotros estamos preocupados mucho porque tú reflejes a Cristo en todo lo que haces en tu casa. Mire, mi esposa ayer me decía algo importante. Hablando de algo, de una circunstancia, ella me decía, es que yo tengo que pensar algunas cosas. Yo no puedo decir que se haga algo cuando yo salí dando un buen nombre y de repente pedir algo que pueda hacer que las personas mientan y de repente lo que yo soy como cristiana quede en tela de juicio. Ella me decía algo así. ¿Sabes? Nosotros los cristianos pensamos hasta ese punto de detalle. Yo no puedo inducir, no un pecado que yo haga, sino inducir inclusive a otro a que cometa un pecado. Porque yo soy ¿qué? Cristiano. Y como yo creo en la palabra de Dios, reflejo eso en todas las áreas de mi vida. Amén. Es en todas las áreas de tu vida. Nosotros cuando leemos el Salmo 15 que dice que dice verdad en su corazón, nosotros confrontamos la hipocresía. No, Señor, la fidelidad no solamente es nunca ir a estar con otra mujer de manera física. Empieza en tu mente, empieza en tus ojos, empieza en tu corazón. Nosotros creemos eso porque es lo que vemos en la palabra de Dios. Amén. Nosotros creemos que matar no es solamente pegarle un tiro a alguien. No, matar es burlarse de otro. Matar es escarnecer a otro.
Matar es que usted que es papá está corrigiendo a su hijo, de repente en lugar de hacerlo con amor y en justicia, no, le dice este chino que no sirve para nada, bruto, todas esas cosas, usted está matándolo. Eso es lo que nosotros creemos acá y nos preocupamos de que tú lo entiendas. Aquí tú aprendes esas cosas, eso es lo que nos hace ser cristianos. Pero quiero que te fijes la segunda cosa en esos versículos que hemos mirado. Primero, nosotros pertenecemos a algo, pero eso que pertenecemos y para poder ser lo que tenemos que ser, de lo que les he hablado a ustedes, implica un proceso de crecimiento, implica un proceso de edificación, de construcción. Y quiero que miremos el versículo 20. Y esta es la segunda cosa que quiero que te fijes esta mañana. Dice el versículo 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y hay un problema de no tener un buen fundamento. Hay un problema de no hacer las cosas correctamente. Y es que cuando se construye sin un buen fundamento, todo lo que se haga de ahí para arriba, tarde o temprano se va a ¿qué? A derrumbar. Tarde o temprano se va a caer. Vas a colocarlas aquí, Julián, aquí. Tarde o temprano lo que tú construyas, tarde o temprano lo que tú hagas, si no tiene el fundamento correcto, ¿qué va a pasar? Se va a romper, se va a destruir. Y yo quiero que usted preste mucha atención a lo siguiente. Yo hoy pues no me puse el casco de construcción, pero quiero que usted se fije en algo importante. Vamos a usar en primer lugar como fundamento esto. Y esto es sobre lo que muchas personas intentan construir su vida. Esto representa tu profesión. Esto representa el dinero. Esto representa la familia. Usted mira, pastor, ¿cómo así la familia? Ya vas a entender eso. Este fundamento representa eso. Y cuando tú no lo haces como corresponde, es como si intentaras construir todo sobre este fundamento. Y entonces tú empiezas a edificar y colocas el primer. Ya tengo el fundamento correcto y empieza. ¿Usted ya vio lo que pasó? Pero usted está tranquilo. Usted dice, no, podemos seguir adelante. Entonces usted, el otro cosito que va a colocar. Así hay mucha gente que está construyendo, empieza a pensar, y usted tiene que imaginarse que esta es una persona que piensa que el éxito empresarial es lo más importante en la vida. Esa persona tiene como fundamento, quiero ser exitoso empresarialmente. Otra manera de decirlo es, quiero tener plata. Y empieza a fundamentar su vida. Esa persona estará dispuesta a pasar por encima de los demás con tal de obtener ¿qué? Lo que quiere. Y él sigue edificando, cree que todo está bien y luego coloca otro. Y parece que está firme, ¿cierto? Y se ve bonito. Y es más, la gente le ve la plata y se le ve, uy, qué cosa tan maravillosa. Pero si él empieza a seguir de aquí adelante, usted me puede decir ¿qué puede pasar? Dígame. Ese es el problema de edificar ¿qué? Mal, que tarde o temprano va a caer. Hay un señor que se llama Richard Nixon y él tiene la desgracia de ser reconocido como el único presidente de los Estados Unidos que tuvo que renunciar. Y los que ya son en la década de los 70s tenían historia y conocimiento y conciencia. Recuerda que el señor Richard Nixon tuvo que renunciar por un escándalo que se llamaba el Watergate. Resulta que este señor pagó gente para que espiaran a otro partido, manipularan cosas, investigaran a otra clase de personas para él quedar en algún momento elegido como el presidente de la República. Él ya estaba siendo presidente en ejercicio, él simplemente estaba luchando, era para la reelección, y utilizó los dineros públicos para espiar a los partidos de la oposición. Eso fue un escándalo terrible.
Pero él estaba edificando de esa manera. Él quedó elegido siendo presidente, habiendo hecho esa triquiñuela. Y él dijo: voy a seguir edificando. Ya soy presidente de la república. Ya nadie me va a sacar de aquí. Ya me da miedo colocar esto acá. De repente, un noticiero, bueno, un noticiero no, un periódico, el Washington Post, hizo una investigación y empezó a develar todo lo que el señor Richard Nixon había hecho en la campaña política. Y un día le tocó salir en todos los canales nacionales y decir: renuncio como presidente. ¿Dónde quedó todo lo que él había construido? En nada. Ese es el problema de edificar mal. Tú perteneces a un grupo de gente que se llaman los santos. Tú perteneces a un grupo de gente que son la familia de Dios, la casa de Dios. Ya hay un fundamento, pero si no edificas sobre el fundamento correcto, tu vida, al igual que la del señor Nixon, va a ser destruida. Y quiero que prestes mucha atención a lo que es construir un fundamento sólido. Y entonces, finalmente, usted ya sabe lo que puede pasar si se construye mal. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un fundamento sólido y no esta cosita ahí que puede ser todo? Yo decía hace un momento la familia, porque tú debes saber que la familia, aunque es importante en esta tierra, si no es cristiana no va a ir al cielo contigo. Así que tú no puedes dedicar todo a una familia como si fuera lo más importante. Y lo digo así para que se me entienda, porque alguien podrá pensar: ¿cómo así? O sea, que abandonamos la familia. O sea, pastor, ¿qué está diciendo? No, escuche esto. Hay papás, hay hijos que colocan por encima su obediencia a Dios a sus padres. Mire, es increíble que hayan papás que les impidan a sus hijos venir a la iglesia como un castigo. Eso no tiene ninguna lógica. ¿Cómo un papá que se dice cristiano le prohíbe a su hijo ir a la iglesia porque lo estoy castigando? Eso no es ningún castigo. O bueno, sí, es un castigo que va a tener un precio grandísimo, porque donde ese muchacho se acostumbra a ir a la iglesia, después usted va a llorar para que se vuelva cristiano. Hay personas que cambian su servicio a Dios, su ministerio a Dios, porque es que vino mi familia de viaje y yo ya tengo que atenderlos a ellos solamente. Y no le estoy diciendo que no los atienda cuando lleguen de viaje, le estoy diciendo que coloque un límite, les diga: hoy es domingo, voy a la iglesia, voy a servir, estar en su casa y después de las 12 llego a atenderlos. Listo, nos vemos, chao. Amén. Pero hay gente que construye mal. Otro día, cuando estemos hablando de la familia, vamos a hacer algo con la familia, hablamos bien de esto. Pero seguimos acá. Pero cuando usted construye con un buen fundamento, esto ya tiene mejor pinta, ¿cierto? Cuando usted construye sobre el fundamento correcto, puede seguir edificando de manera infinita. Y entonces usted coloca todos sus ladrillos, coloca todo, porque hay un fundamento principal y muy importante. Hay algo que va a soportar todo lo que se construya de ahí para arriba. No interesa lo que usted haga, no interesa si vive 20, 50, 80 años, todo lo que usted haga lo va a soportar ese fundamento y usted puede seguir de ahí para arriba sin ningún problema, con toda la confianza. ¿Sabe? El apóstol Pablo, y hasta yo me puedo sentar ahí encima. El apóstol Pablo en 1 Corintios en el capítulo 3 dice algo importante. Dice que ya fue colocado el fundamento, el cual es Cristo, y cada uno mire cómo sobreedifica. Todo esto lo hace usted, pero el fundamento ya está puesto. Esto ya lo está puesto, pero usted es el que tiene que preocuparse. ¿Por qué? Por lo que sigue. Y esto es lo que tú tienes que aprender esta mañana. Tú tienes que aprender a edificar en primera instancia sobre el fundamento correcto. ¿Y cuál es el fundamento correcto? Miremos ahí el versículo 20. Dice ahí: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
Lo primero que tienes que entender es que tú ya tienes un fundamento como cristiano. Si no eres cristiano, debes convertirte en cristiano para tener un fundamento correcto. Quizás has vivido hasta el día de hoy pensando que tener una profesión es el fundamento correcto para tu vida. Y a veces nos dicen lo siguiente: estudie chino para que sea alguien en la vida. Eso es una mentira. Para ser alguien en la vida necesitamos tener el fundamento correcto. Y ya, si tú no eres cristiano, necesitas colocar el fundamento cristiano, y es Cristo, y es la palabra. Ahí encontramos dos cosas importantes. Dice ahí el versículo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y esa palabra que dice ahí, apóstoles y profetas, son la manera como antiguamente, en la época en que Pablo estaba vivo, se referían a la Biblia. Usted debe saber, las Biblias, el libro que tenemos hoy día, no se recopiló, no se imprimió completo, no se reunió todo hasta pasado mucho tiempo después que ya habían muerto los apóstoles. Antes estaba el Antiguo Testamento, la ley de los judíos, la ley, eso, y aquí lo conocemos como los profetas, estaba separado, y después lo que hablaron los apóstoles, que incluía las cartas y todo esto, y los evangelios, fue organizado en otro libro hasta que finalmente se condensó todo en lo que hoy tú y yo tenemos, que se llama ¿qué? La Biblia. Pero Pablo pudo haber dicho, si estuviera en nuestra época, de haber dicho edificado sobre el fundamento bíblico. ¿Quiénes fueron los que escribieron el antiguo pacto? Los profetas. Moisés, el gran profeta, escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Sabía usted que los libros que nosotros llamamos históricos en la Biblia hebrea se llaman profetas? Así se llaman, profetas. ¿Y qué fue lo que escribieron los apóstoles? Pues los evangelios, las cartas, lo que estamos estudiando nosotros en Efesios. Todo eso que ahí dice, el fundamento de los apóstoles, en realidad es una referencia ¿a qué? A la palabra de Dios. Así que este fundamento que tenemos acá es la palabra de Dios. Lo primero que tienes que entender es que si quieres edificar algo que sea para la eternidad, debe ser la palabra de Dios el fundamento de tu vida. Amén. Eso es lo primero que necesitas tener presente. Si no está la palabra de Dios como fundamento, no vamos a llegar lejos. Vamos a colocar una tablita ahí pequeñita, que no va a permitirnos edificar. La Biblia, la palabra de Dios, es la que le da vida y crecimiento al creyente. Esta semana hubo una polémica en las noticias, y una señora, por allá no me acuerdo el nombre, solo sé que era Paola, no me acuerdo lo demás, tuvo una discusión en una emisora muy conocida en la capital, en el país, hablando de la leche materna. Y la discusión terciaba más o menos, palabras más, palabras menos, en esto. Ella sostenía que la leche materna solamente debía darse a un bebé hasta los 3 meses. De ahí para allá, darle la leche de tarro. Punto. Y pues eso, nosotros, pues, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Porque entendemos nosotros, sin ser científicos y sin ser sabios ni qué cosa de esas, que la leche materna es el alimento más importante que un bebé puede recibir. Es más, la discusión fue tan tremenda que muchos de los pediatras en Colombia sacaron un comunicado diciendo que la leche materna era un alimento irreemplazable y necesario para el crecimiento de los niños, inclusive hasta los 2 años. Ahora, usted y yo, por sentido común, sabemos que la leche materna pues es lo mejor. Sostenían algunos que la leche materna se ha vuelto lo más común en los países subdesarrollados porque es barata. Por eso dicen que les den a los niños pobres leche materna y no la leche de tarro, que sí los va a hacer más inteligentes. Así dicen. Imagínense, pobres nosotros tan brutos que somos, que solo comimos leche materna. La Biblia sí sostiene que el alimento más importante es la leche materna, tanto que en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice lo siguiente, y usted es un versículo que se lo sabe, que conoce, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella que crezcáis para
Salvación. Hermano, tú que me estás prestando atención, usted que me está viendo en casa, si quiere poder edificar correctamente, necesita tener en el fundamento, en la base, la palabra de ¿quién? ¿La mía? ¿Lo que dicen las noticias? ¿Sabe cuál es la cosa tan terrible hoy que está sucediendo en la generación de nuestros jóvenes? Que ellos están fundamentando su vida en la palabra de unos youtubers. ¿Cómo se les dice a los que hacen TikTok? ¿TikTokers? ¿O tiktokero? TikTokers. Y muchos niños están viendo a lo que hacen los TikTokers y eso les parece: ay, yo quiero ser como lo que dice este de YouTube, este influencer. Terrible, cuando su fundamento debería ser ¿qué? La palabra de Dios. Y nosotros que ya estamos más grandecitos, no viejitos, grandecitos, ya no, youtubers no, nosotros no, pero a veces es que mi mamá siempre decía eso, es que mi papá siempre lo decía, es que yo escuché en las noticias que dicen eso, y eso es el fundamento de nuestra vida, y eso es lo que determina nuestras decisiones. Terrible. Escucha esto: no hay nada en la palabra de Dios, no hay nada fuera que tú puedas aprender en la palabra de Dios que tenga una repercusión en la eternidad. No estoy queriendo decir con esto que cosas que se hayan inventado el hombre, como las matemáticas, la medicina, la física, todas esas cosas no sean importantes. Claro que son importantes, pero usted se puede ir al cielo así no sepa sumar. Aleluya, amén, ¿cierto? Qué bendición. Imagínese donde le hicieron un examen de álgebra. A ver, va a resolver tantos casitos de ¿cómo se llama? Casos de factorización, y entonces puede entrar al cielo. No, terrible. Gracias a Dios que no. Entonces, hermano, no se preocupe, yo no sé sumar, pero voy al cielo. Porque lo que hace el hombre no puede ser el fundamento para la eternidad. La palabra de Dios sí, amén. Y eso tú tienes que tenerlo muy presente y muy en cuenta. ¿Usted quiere edificar un buen hogar? ¿Quiere levantar bien a sus hijos? ¿Usted quiere tener un buen matrimonio? ¿Usted quiere que su empresa sea una empresa de esas que van adelante y prosperan y crecen? Hágalo con los principios bíblicos. Amén. Y usted va a poder seguir construyendo sin ningún problema. Eso va a estar firme, no habrá ningún lío, porque está en el fundamento ¿qué? De la palabra de Dios. Joven, ¿quieres que tu vida profesional, tu matrimonio y todo eso de aquí para allá sea una bendición? Edifícalo en la palabra de Dios. Entonces la pregunta no es: ay, es que ¿será que él se convierte después de que sea mi novio? No, es que tiene que ser cristiano antes de que sea mi novio. Si no, nunca, olvídese. No hay otra manera de edificar la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, lo más importante es la palabra de Dios. Pero lo más importante de lo importante es Cristo. Cristo es lo principal de lo principal. Y dice ahí el versículo: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y si hay un fundamento fuerte, que es la palabra de Dios, lo más fuerte y principal de ese fundamento es Jesucristo mismo. Y eso es lo más importante, hermano. Tú necesitas edificar tu vida en la palabra de Dios, teniendo claro que Jesucristo es el centro de todo. Amén. Si tú aprendes a colocar a Cristo como el centro de tu vida, si tú aprendes a colocar a Cristo como el centro de todo, vas a tener un buen desarrollo espiritual, profesional, personal, familiar, relacional, en todas las áreas. No va a tener usted ningún problema. Amén. Con Cristo comienza todo. Tú fuiste llamado por Cristo, tú fuiste llamado por Dios. Él fue el que te llamó a ti. Pero no solamente comienza con Cristo, continúa con Cristo. Cada ladrillo que tú vas colocando debe ser colocado ¿con quién? Con Cristo. Es la manera en que se edifica. Ahora, tú debes construir tu vida a partir del fundamento correcto, la palabra de Dios y Cristo. Si lo haces así, no solamente comenzarás bien, sino que terminarás bien.
Mire, es terrible, hermano, como hay muchas personas que empiezan bien en las cosas de Dios. Empiezan entendiendo que Cristo es el centro, empiezan entendiendo que la palabra es importante, pero de repente, a medida que va pasando el tiempo, dejan la palabra de lado, dejan a Cristo de lado, y sus vidas empiezan a convertirse en un desorden. Y usted, es increíble como hay hogares cristianos que conocen lo que dice la Biblia acerca de cómo educar hijos, no lo aplican, y qué sufrimientos que se ganan, qué tortura. Es increíble como niños que crecieron en la iglesia, jóvenes que crecieron en la iglesia, sabían cuál era el fundamento, se bautizaron de 12 años, de repente pasó el tiempo y empezaron a alejarse de esas cosas, y dando vueltas en la vida se casaron mal, cometieron errores, por allá un hijo por un lado y otro hijo por otro lado, se casó después con la que no quería, y aparte todo fea y todo, y llegó a la iglesia después de que el mundo le dio 3 de esos totazos así bien feos. Y entonces le dicen a uno, no, es que cuando yo era joven, yo era cristiano y yo conozco la palabra de Dios. Y entonces le ganas uno decirle, ¡pah! ¿Y por qué está viviendo lo que está viviendo? Si conocía la palabra de Dios. ¿Por qué está en lo que está? Porque ¿qué hizo? Conocía el fundamento, pero no siguió edificando con Cristo. Lo apartó, se alejó. Y la única manera para que tú puedas seguir creciendo es si lo haces en Cristo y con Cristo. La única manera para que tú puedas soportar la prueba, la dificultad, la adversidad, es si edificas correctamente en el fundamento correcto y lo haces con Cristo. Y la palabra de Dios y Cristo no están separadas. Si tú quieres crecer en la palabra de Dios y conoces la palabra de Dios, porque ahora, pastor, el niño preguntó, pastor, ¿cómo hago yo para crecer a través de la palabra? Léala, entiéndala, aplíquela. Otra vez, léala, entiéndala, aplíquela. ¿Sí sabía que con eso usted se quita un poco de consejerías? Con solo leerla, entenderla y aplicarla, usted no necesita consejerías. Ahí está todo. Y si usted la lee, la entiende y la aplica, ¿conoce a quién? A Cristo. Y si usted aplica lo que dice de Cristo, usted está viviendo en la palabra. Y si vive en la palabra, vive en Cristo. Y si vive en Cristo, vive en la palabra. Eso está relacionado. Amén. ¿Qué tienes que hacer entonces? Leerla, entenderla y aplicarla. Y toda tu vida será una edificación exitosa. No importa lo que hagas acá, es que yo me casé con este, no interesa, pero es que le estás haciendo en el fundamento, no interesa. Aquí puede estar el nombre del esposo o de la esposa. Dios no coloca el nombre. Uno quisiera que a veces saliera el nombre, Señor, revélame en qué página está el nombre de mi esposa o el esposo. No, eso no sale así, hermano. Pero Dios sí le dice, no se case con uno que no sea cristiano, no se case así, entonces usted ya sabe, voy a casarme como dice la Biblia. Y usted le coloca el nombre. ¿Qué profesión? Señor, revélame la profesión. No, ahí no dice. Pero si usted vive como cristiano, sabrá entonces que la profesión que escoja, aplicada como debe ser, sirve para ser cristiano. Usted le coloca aquí su profesión. Que tengo 3 hijos, 2 hijos. Listo, Señor, necesito que me ayudes a criar bien estos muchachos porque van a ser. Y después los nieticos, lo que quiera. Ahí para arriba. Pero el fundamento es ¿quién? Cristo. La palabra de Dios. Amén. Póngase en pie, hermano, por favor. Yo no sé cuál es el fundamento que tienes hoy en tu vida. No sé. No sé también, y esa primera pregunta está lanzada a los que no son cristianos. No sé cuál fundamento tienes. Pero si no es Cristo, si no es la palabra de Dios, debes cambiar tu vida. Si no, lo que estás edificando algún día se va a caer. Pero tú que eres cristiano,
No sé si empezaste a edificar en el fundamento correcto, pero de repente lo dejaste de lado y te apartaste y te olvidaste, y entonces ya no construyes con Cristo y tomaste finalmente decisiones pésimas, terribles. Y entonces una mujer, una señorita que creció en la iglesia, se casó con ese otro que parecía cristiano y resulta que no era ningún cristiano, y ahora le toca hasta pedir permiso para venir a la iglesia. Terrible. Esconderse porque es que orar a escondidas porque es que si me ve me pega. Tienes que edificar ¿con quién? Con Cristo. Y no solamente tu edificación se sostendrá, permanecerá firme, sino que te evitarás dolores de cabeza. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has hablado esta mañana y queremos construir bien, porque pertenecemos a un grupo que son los santos y queremos ser santos como corresponde a lo que ya somos, Señor. Somos de tu familia y queremos edificar como edifican los hijos de Dios. Queremos hacerlo bien. Ayúdanos, Padre Celestial, en esta labor. Ayúdanos, Padre Celestial, en esta tarea. Por favor, Señor de los cielos, te lo pedimos. Señor, yo oro por aquellos que empezaron bien, pero a medida que pasó el tiempo empezaron a edificar mal. Pésimas decisiones, se apartaron y se alejaron de ti, y ahora están pagando el precio de eso que hicieron mal. Señor, por favor, ten misericordia. Por favor, Padre Celestial, y oro por aquellos que no están edificando correctamente, que no tienen el fundamento correcto. Toca sus corazones, por favor, Señor de los cielos. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.